su casa, y esto era una conferencia que estábamos planificando desde hacía algún tiempo, y honestamente les digo, ha sido bien difícil pues poder sacar tiempo y poder sacar también el momento que haya electricidad para sentarse a estudiar un poco, ¿no? Cuando generalmente no tenemos, y cuando tenemos pues empleamos el tiempo en otras cosas que hacen falta, y los que tenemos familias numerosas también podemos dar fe de eso, que es bien complejo cuando tienes muchachos en la casa y en diferentes tareas cada uno de ellos. Pero gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido pues sacar un tiempo y poder estar trabajando en esta conferencia, y sobre todo no solamente teniendo en cuenta el criterio mío, sino el criterio de varios. O sea, ha sido esta conferencia básicamente conformada por la opinión y también por la experiencia de otros pastores, otros ministros, los cuales han identificado las características principales del enfriamiento espiritual y han también aportado, en cierta medida, dentro de sus experiencias, las mejores maneras para enfrentar el enfriamiento espiritual y para también salir de ese estado de enfriamiento espiritual que puede ser riesgoso y puede también darnos a nosotros una condición permanente como la apostasía, que es algo tan delicado para la iglesia y también para los creyentes. Quisiera que fuéramos todos juntos ahí al libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 14. Oseas, capítulo 14. Yo voy a tener paciencia porque sé que no es de los libros que más se lee, entonces cuesta trabajo direccionarse, ¿no? Entonces, Oseas, capítulo 14, vamos a estar leyendo los versículos del 1 y hasta el 4. Oseas, capítulo 14, versos del 1 al 4. Pero no cierre su Biblia porque nos vamos a estar moviendo por otros textos también. Estaremos ventilando también algunos otros pasajes de la Escritura que tienen mucha relación con lo que estaremos hablando. Oseas, capítulo 14, versículos del 1 y hasta el 4. Dice amén. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí esta mañana. Gracias porque estamos bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, Señor, las que tú has permitido, pero estamos seguros, Señor, que no hay circunstancias, no hay ningún tipo de condición que pueda impedir que tú hagas el propósito que has determinado, Señor. Y es por eso que estamos seguros que esta mañana tú nos has traído a este lugar para ser edificados por medio de tu palabra, para ser enseñados a través de ella, Señor, y poder estar prestando batalla a aquel padecimiento que hace daño a tu pueblo, que es el enfriamiento espiritual, Señor. Y puede ser tan fatal hasta el punto de llevarnos a la apostasía. Pedimos, Señor, también por los hermanos que han quedado en sus hogares o vienen en camino, que tú les traigas en bien y puedan llegar, Señor, para disfrutar y ser equipados también. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, entonces la conferencia que nos ocupa en este primer tiempo de la mañana es el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual y cómo pues enfrentarlo de una manera bíblica o cómo tratarlo de una manera bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a estar moviéndonos acerca de algunos elementos importantes a tratar dentro de la temática del enfriamiento espiritual. Y vamos a enfocarnos primeramente en el hecho que el enfriamiento espiritual es una condición que afecta a los creyentes. O sea, no podemos esperar hablar de enfriamiento espiritual en personas que no son creyentes. Pero está frío espiritualmente. No, esa es la condición inherente del mundo, es una. O sea, hay una condición inherente que es el pecado. O sea, la propensión del hombre sin Dios es al pecado, a la iniquidad, a estar en rebeldía con Dios. No hay nada en el corazón del hombre que le incite o que le impeda buscar a Dios, a no ser el mismo Espíritu Santo que le llama, el Espíritu Santo el cual le despierta por medio de su gracia para que pueda alcanzar a Dios. Por lo tanto, el hombre sin Dios, su condición inherente es la rebeldía hacia Dios. Ahora, donde no es normal el enfriamiento espiritual es en los cristianos.
en los creyentes, en los que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo y que por su gracia hoy somos hijos de Dios, pues en eso sí no es normal. O sea, no es normal el enfriamiento espiritual. Por lo tanto, el enfriamiento espiritual tenemos que definirlo como una condición, un padecimiento, si se quiere, una enfermedad de los cristianos que les lleva a una condición más profunda. Por lo tanto, tenemos que entender que el enfriamiento espiritual es degenerativo. ¿Ok? Al ser degenerativo va escalando para peor, o sea, él va empezando por algo simple y termina en algo tan grave como decimos, como la apostasía, que es una condición irreversible. Entonces, fíjense qué delicada es la temática del enfriamiento espiritual. Ahora, el enfriamiento espiritual podemos definirlo, como hay muchos hermanos que han definido, no dado una definición del enfriamiento espiritual. Yo voy a definirlo de algunas maneras importantes. Y pues el enfriamiento espiritual es una temporada, escuche bien, el enfriamiento espiritual es una temporada de aumento del pecado y disminución de la obediencia. Aumento del pecado y disminución de la obediencia en aquellos que profesan ser cristianos. Entonces estamos viendo en este pasaje que estaba leyendo Carlos cuando empezamos, el Salmo 51, y aunque usted no lo crea, eso es un salmo que, aunque habla de una condición pasada de David, está hecho en una posición de altura espiritual tremenda. O sea, no podemos ver el Salmo 51 como un salmo de una condición permanente en David, sino es la respuesta después de que David ha salido del problema, de su enfriamiento, y ha llegado a adquirir entonces una conciencia de su pecado, y eso ha llevado a ¿qué? A arrepentirse. Por lo tanto, el arrepentimiento de pecado, lejos de ser una condición negativa, a veces tendemos nosotros a pensar que, bueno, sí, el arrepentimiento es malo porque significa que tú en algún momento has pecado. No, lo malo es haber pecado y no tener conciencia ni necesidad de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que se conoce como el enfriamiento espiritual. Cuando usted rompe el ciclo bíblico, desgraciadamente, de pecado y arrepentimiento. El apóstol Juan, en su primera carta, ahí en el capítulo 1, versículo 9, nos habla precisamente de esto, de que el arrepentimiento es una condición que tiene que estar ¿en quién? En el cristiano. O sea, si nosotros no nos arrepentimos cuando pecamos, entonces estamos dando los primeros pasos en el enfriamiento espiritual. Otra gente pues definía el enfriamiento espiritual como un invierno espiritual, lo opuesto al crecimiento. Andrew Fuller definió el enfriamiento entre los cristianos confesantes como pecar y no arrepentirse de sus actos. También un puritano como Edward Reynolds decía del enfriamiento espiritual: es un arrepentimiento del arrepentimiento. Fíjense qué delicado es esta condición del enfriamiento espiritual. Ahora, el enfriamiento espiritual obviamente viene acaecido por pecado, pero no todo pecado es igual a un enfriamiento espiritual, sino solamente aquel pecado que genera otro pecado, que genera más pecado y que no encuentra arrepentimiento. Eso es lo que nosotros podemos definir como un enfriamiento espiritual. Entonces, definiéndolo así, el enfriamiento espiritual es una temporada donde aumenta el pecado y disminuye la obediencia, donde aumenta el pecado y disminuye el arrepentimiento o el peso de ese pecado. ¿Qué vemos en David? La condición más triste en David. Era uno de los ejemplos que iba a tocar en este pasaje, el cual estaba leyendo, no el Salmo 51, sino el texto en segunda de Samuel que nos lleva a esta condición. David experimenta una decadencia de su condición espiritual. ¿Ok? Él comienza a dejar abandonada una serie de responsabilidades que le correspondía y lo llevaron a una condición. Una de las cosas que vamos a aprender casi al final de la conferencia es que el enfriamiento espiritual no es una condición inherente al nuevo convertido. No es algo que padecen los cristianos que han sido adheridos al cuerpo de Cristo recientemente. Es una condición que la puede padecer cualquiera. Y en este caso lo tenemos en David. David, estamos hablando de uno de los personajes más grandes de la historia de la Biblia. Y lo vemos aquí en un periodo de decadencia moral y espiritual grave. Grave a tal punto donde nunca experimentó un arrepentimiento hasta que no fue confrontado. ¿Ok? Cuando él fue confrontado y el juicio de su pecado se manifestó, viene el Salmo 51, lo que estamos viendo como un arrepentimiento.
Por lo tanto, si hasta este momento usted como cristiano ha experimentado un ciclo donde ha pecado y el pecado tristemente va a seguirte acompañando y golpeando precisamente con una reminiscencia de una naturaleza caída, usted tiene que darse cuenta de que también debe estar ligado a esto el arrepentimiento. Preocúpase cuando usted no siente arrepentimiento, cuando usted no siente dolor, cuando usted no siente reprensión en el pecado, le está comenzando a enfriarse peligrosamente. Está comenzando a enfriarse peligrosamente. Entonces, cuando nosotros estamos más tiempo persistiendo en el enfriamiento espiritual, menos derecho tenemos de proclamarnos como verdaderos cristianos. El arrepentimiento es la verdadera esencia del cristianismo real. Arrepentirnos. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Hijitos, dice el apóstol Juan, si alguno de vosotros ha pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién tiene en Cristo? A un abogado. Abogado tenemos para con el Señor. ¿Cuál es el problema de reconocer que pecamos? ¿Cuál es el problema de no conferir a Jesús la posición que tiene como intermediario delante de Dios por nuestros pecados? Tenemos que presentarlo delante del Señor. Escuchaba una frase, aquí la tengo, que la vamos a ver un poco más adelante, pero quería mencionarla ahora, y es cuando teníamos que ver con la oración, la voy a traer un poco más adelante. Y uno debe ir, le aconsejaba a una madre piadosa a su hijo, dice, tú tienes que orar a Dios como si tú no conocieras a Dios, como si Dios no te conociera a ti. O sea, tienes que hablar de todo lo que tú tienes delante del Señor, como si el Señor estuviera ajeno a las cosas que tú has hecho, aún consciente de que Dios las conoce todas. Y eso es una oración de arrepentimiento efectiva, que nos ayuda a prevenir el enfriamiento espiritual. Entonces, eso es a definición lo que tendríamos como el enfriamiento espiritual. A resumen, es cuando usted peca y no se arrepiente, cuando el ciclo de pecado y arrepentimiento se rompe, cuando hay más pecado y desobediente en tu vida que temor a Dios. Esto es el enfriamiento espiritual. Vamos a ver alguna otra cosa importante esta mañana. Estaba citando y usé el pasaje de Oseas, o sea, el libro de Oseas, porque hablando de condiciones de frialdad espiritual, hay dos libros en la Biblia que nos enseñan mucho esto. Es el libro de Oseas 1 y el libro de Jeremías 1. Yo tuve la oportunidad de leer los dos. He leído el libro de Oseas y de Jeremías de una manera de estudio. Y Jeremías realmente es brutal. Honestamente es brutal. Hablando de la condición del pueblo de Israel. Es el vívido ejemplo de una nación que ha encontrado tanto deleite en lo ajeno, en lo pecaminoso, que ha olvidado la belleza de la relación con Dios. Y Jeremías, en sus primeros capítulos, es fuerte. Es fuerte a tal punto donde el uso de palabras fuertes por parte de Dios en la comunicación del mensaje es abundante. Y es la delicadeza que esto implica para la condición espiritual del pueblo. Una de las clases que damos en el seminario de crítica textual, estudiábamos uno de estos pasajes, Jeremías 3, y analizábamos pues, una de las cosas. Otro me mira porque no lo tocamos en clase, no fue con ustedes en crítica textual, fue con otro grupo. Analizamos un pasaje, estábamos estudiando fenómenos que se dan en el texto hebreo, y veíamos como un pasaje en específico, y es lo que quiero que nosotros analicemos ahora, lo que vamos a entrar, que es precisamente a observar nuestra propensión al enfriamiento espiritual. Pero miren cómo funciona la naturaleza caída cuando no se da un freno, cuando no se pone un lazo espiritual ahí. Y en este capítulo 3, Dios se está refiriendo al pecado de Judá, porque Jeremías escribe básicamente a Judá. Y obviamente también trata con Israel, pero en su mensaje es dedicado a Judá en su mayoría. Hay un pasaje en específico donde Dios le dice por medio del profeta Jeremías al pueblo: debajo de todo árbol frondoso te acostaste. Hablando de los otros dioses, hablando de las otras relaciones espirituales adúlteras que tuvo Israel abandonando a Dios. Pero una de las cosas que veíamos ahí era como el uso en el idioma original de un eufemismo para suavizar una condición.
O sea, se suavizó el término te acostaste, que era otro. O sea, ya cuando uno en el español entiende el término te acostaste, implica obviamente relaciones sexuales. Y aquí se suaviza con ese eufemismo. Y entonces, cuando vamos al original, o sea, nos damos cuenta que la palabra que se usa ahí es mucho más fuerte. Y le dice, sobre todo algo frondoso, tú te dejaste violar. Número uno, la violación no es algo que le gusta a ninguna mujer. Eso es algo que implica violencia, que implica... Pero no se admite que sea una mujer la que busque ser violada. No se admite. Por lo tanto, es una expresión fuerte para decir la condición paupérrima espiritual que tenía Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Okay? ¿Qué se hizo en la transmisión en una parte del texto? Se usa un eufemismo que es una expresión para suavizar los conceptos. Y esto trajo consigo que el pueblo no tuviera una idea clara del pecado y de la magnitud de su pecado. A veces nuestra naturaleza pecaminosa implica que nosotros nos damos cuenta del enfriamiento espiritual y en nuestra mente se tiende a suavizar la implicación. Hoy no estoy yendo a la iglesia, no estoy orando, pero tampoco está yendo fulana y no está yendo mengana. Hoy no estoy quizás viendo o leyendo la escritura porque está el final de tal novela o de tal serie donde no hay nada que me aporte espiritualmente, pero es el último capítulo y no sabemos cuándo vamos a ver este capítulo y demás. Y libidinosamente, o sea, de una manera muy delicada, nos vamos enrolando en un ciclo en el cual lo que Dios representa ya no para nada nosotros nos interesa. Y entonces pasa como en Israel, donde nuestra condición se va diluyendo en palabras saludables y llegamos a tener una percepción errónea de nuestra condición espiritual. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber del enfriamiento espiritual, hermano, es que es peligroso, pero además es ladino. O sea, es algo que está en ti, que va a buscar por todos los medios disfrazarse de piedad, para que no lo identifiques, para que no lo estés observando y te va a llevar a la muerte, como todas las cosas. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de entender el enfriamiento espiritual es tener una conciencia de nuestra propensión humana al enfriamiento espiritual. Vamos un momentico a la carta del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 4. Epístola del apóstol Santiago. Y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? ¿Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto que estamos viendo aquí es una referencia al problema del enfriamiento espiritual en la iglesia primitiva. Ya nosotros estábamos hablando acerca de la propensión espiritual que hay en nosotros. Y vemos que es una condición manifiesta en el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento. Y vemos también que es una condición ahora manifiesta en la iglesia primitiva. Y obviamente, como comienza el apóstol Santiago diciendo que el problema que hay en nosotros es real. Hay una condición en nosotros que es propensa a enfriarnos espiritualmente. Si nosotros no atendemos a esto y le prestamos ojo,
podemos sucumbir a este problema. Estamos hablando de muchos años después que se haya escrito el libro de Oseas. De hecho, en el mismo libro de Oseas, en el capítulo 11, el versículo 7, nos señala referente a esto, diciendo, dice, mi pueblo, hablando del pueblo de Israel, está adherido a la rebelión contra mí. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Las personas de Israel eran propensos a enfriarse. Mi pueblo, ahí está refiriendo en cierto sentido al pueblo de Dios en general y a la iglesia visible de hoy. Obviamente Israel es en caso de estudio, pero hablando para todos. Así que incluye a las personas que están en la fe de hoy, nos tienen a nosotros en cuenta también en esta postura. Estas personas no tienen un verdadero corazón para el Señor. Jeremías Burroughs dice respecto a estas personas con su propensión espiritual: hay un principio de apostasía en ellos. Los caminos de Dios han sido inadecuados para ellos y por lo tanto los han encontrado duros y tediosos. Eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Hay una propensión en nosotros. Otro personaje llamado Ebenezer Exner dice: no solo hay una facilidad y flexibilidad en el corazón del hombre para pecar, sino una fuerte propensión e inclinación. Las escrituras lo afirman, la historia lo confirma, de que hay una inclinación del hombre hacia el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual es un obstáculo clave y difícil en el camino de los cristianos. Nosotros como pueblo de Dios nos enfriamos y tenemos que tener conciencia de esto. Nos enfriamos, tenemos una naturaleza caída que necesita de un acicate, necesita de un apoyo. Precisamente por eso el Espíritu Santo se llama Paracleto, el que está al lado, el que nos acompaña, porque es el complemento que lucha y que nos ayuda a avanzar en la vida cristiana a pesar de nuestra naturaleza caída, pero con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Hay propensiones, no podemos ignorar esto. El principio del enfriamiento espiritual es la ignorancia de nuestra condición inherente, propensa a alejarnos de Dios. ¿Ok? Vamos a empezar ahora a ver algunas de las cosas importantes que tienen que ver con el enfriamiento espiritual. Vamos a examinarnos a nosotros mismos en búsqueda de un enfriamiento espiritual. Vamos a ver cuáles son las cosas que primeramente nos lleva a nosotros darnos cuenta que estamos en un enfriamiento espiritual. Vamos a identificar algunas cosas importantes. Primero, que tenemos como una evidencia del enfriamiento espiritual es la frialdad a la oración. O sea, hay una frialdad en la oración. El enfriamiento espiritual usualmente comienza en el interior. Antes era un deleite de nuestra alma ir a Dios en oración. Hoy la oración no es otra cosa que algo que tengo que hacer porque es lo que hacen los cristianos y es lo que se espera de mí. Y eso es un concepto que muchos tienen de la oración y es un concepto que ha surgido y se ha desarrollado a la luz del enfriamiento espiritual. La oración es algo que tú tienes que hacer porque lo anhelas, porque lo necesitas, porque es el acceso directo que tenemos delante de Dios. Entonces, si nosotros pensamos en la oración como algo que me toca hacer porque soy cristiano, y porque si no lo hago entonces después me van a señalar, o que fulanito ora más que yo y lo hace de esta manera, si eso es lo que te mueve a orar, entonces te estoy diciendo que estás viendo la oración desde el enfriamiento espiritual y no desde una vida dependiente de la oración. La oración no es un encargo que tú tienes que cumplir, es una necesidad que te es impuesta. Es imposible avanzar la vida cristiana sin estar en comunión con Dios. Es como aquella persona que sale a dar un viaje hacia un lugar que no conoce y deja el mapa. Sale a dar un viaje donde no conoce. De estos días tuvimos un viaje de trabajo a Oriente. Primera vez que iba a Oriente manejando yo. ¿Y cuál fue nuestra guía? El GPS. No sabíamos nada. Yo había llegado hasta La Habana, de ahí para allá no había manejado más. Había ido manejando otro. ¿Qué haces tú? Te duermes y te pones confiado de que el otro va llevando. Pero ahora era yo. Con otros tres que había en el carro que ninguno sabía manejar.
ni tampoco sabía cómo llegar a los lugares. ¿Y qué nos ayudó? El GPS. Y con eso llegamos, oye, pon aquí, y hábleme a este tío porque fue conmigo en el viaje. Entonces, cuando nosotros avanzamos en la vida cristiana, sin ir al mapa que es Dios, a través de la oración, pues usted lo que tiene es que perderse. La condición que queda es estar perdido, dar vueltas y llegar a lugares a los cuales no quiere llegar. Porque la oración es precisamente lo que nos conduce en la vida cristiana por las orientaciones de Dios. Entonces por eso tenemos que ir a la oración como una necesidad. Yo oro no porque se me imponga hacerlo, sino porque lo deseo y lo necesito. Amén. Porque es mi dirección delante de Dios. Tengo un libro acerca de la oración que se llama El estilo de oración de Jesús. Quizás muchos de ustedes lo tengan. Un libro pequeño pero poderoso. Y una de las cosas que él cita es una declaración de Oswald Sanders. Y es hablando precisamente de la humildad de Dios y de la lección que se nos da a nosotros, de que Jesucristo, siendo Dios mismo encarnado, nos los encontramos numerosas veces en la Escritura como orando. Aleluya. Entonces, si el mismo Cristo está orando por necesidad, por deseo, por placer, ¿cómo nosotros lo vamos a ver como un obstáculo? Entonces, el primer síntoma de un enfriamiento espiritual que va llegando a severo es cuando la oración es simplemente un momento del día para ti con el cual tienes que cumplir. Tenemos que ir a la oración sabiendo que ella es lo que nos conecta con Dios, la intimidad con Dios. A veces nosotros pensamos que orar en nuestra intimidad es lo mismo que orar acá en la iglesia, con esa elocuencia. Y a veces tenemos hermanos que, hermano fulanito, por favor, ora para despedir el culto. Se para que el hermano ya hace una elocuencia tremenda, una oración elocuente. Y entonces la persona que está sentada dice, oye, como yo quisiera orar como fulano, ¿no ha tenido eso? Oye, qué bien ora fulanito. Y nos olvidamos que la oración no es un alarde de elocuencia, sino un momento de intimidad con Dios, donde vas a Dios precisamente despojado de toda la elocuencia y con una sinceridad enorme le dice, estoy aquí. ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas ya? Pero aún estoy aquí. Yo valoraba la oración en mi tiempo personal y yo decía que no es tremendo. Es tremendo la misericordia de Dios. Que nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, hice esto así y así. Y le contesté de esta manera mal y me porté mal con fulano. Y yo actué de una manera impía y no fue piadosa, Padre, así. Hablando de todas esas cosas, yo me imagino a Dios escuchando así. Como diciendo y conociendo, dice, no, y tú no sabes lo que tú vas a hacer de aquí a 15 días. Y aún así, Dios te dice, pero yo te amo, pero yo tengo la gracia sobre ti. Porque tú estás siendo honesto y sincero. Y de aquí a 15 días esta va a ser otra vez tu oración. Y mi respuesta va a seguir siendo la misma. Esa es la gracia de la misericordia. Entonces cuando usted le añade hielo a eso tan importante que es la oración, pues entonces es algo complejo en tu vida. La frialdad en la oración implica que anhelabas encontrarte con Dios en privado, exponer tus circunstancias ante el Señor, deseabas hacer lo que la piadosa Mary Winslow le invitó a hacer a su hijo en la oración, y es lo que le estaba diciendo anteriormente. Ella le decía a su hijo, hijo, cuando ores, cuéntale al Señor todo sobre ti, como si Él no supiera nada de ti. Sin embargo, sabiendo que Él sabe todo sobre ti. En otras palabras, descarga tu corazón ante Dios. Pero cuando te enfrías espiritualmente, ese celo, esa apertura en la oración, comienza a desvanecerse. Comienzas a empezar a perder vitalidad en tu oración. Es muy peligroso esto. Segunda cosa que hace el enfriamiento espiritual, y es la indiferencia a la palabra de Dios. La indiferencia a la palabra del Señor. Al alejarnos del Señor, experimentamos una de las cosas más terribles, que es la indiferencia a la palabra de Dios. Lo que antes nos hacía llorar cuando lo escuchábamos, ahora nos convoca a juzgar. ¿Quién es Él para decir esto?
Pero ¿qué cosa hace este hombre hablando de esto si él no cumple eso en su vida? Entonces ya no es el contenido de la palabra, sino lo que otro hace o dice. Me enfoco en lo demás. Oye, qué bueno está esta palabra para fulanito. Mira, fulana no vino al culto y lo que se está predicando es para ella. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Desgraciadamente pasa. Y eso es precisamente una indiferencia a la palabra del Señor. Yo siempre me propuse entender que cada mensaje que se predicaba era para mí. Era para mí. Porque el hecho de que yo ande pendiente de las necesidades espirituales de otro implica que ignoro las mías propias. Y eso es un problema tremendo. Todo mensaje es para mí. Y en el seminario están los estudiantes que predican en su capilla. Ahora en estos últimos tiempos nos predican mucho los profesores. Pero cuando yo era estudiante del seminario y cuando empecé enseñando en el seminario, los estudiantes predicaban ahí. Y una de las cosas que siempre dije a la facultad y critiqué mucho a los maestros fue el hecho de que no vayamos a las capillas a escuchar a los estudiantes para evaluar sus sermones. Vayamos con el hecho de recibir de parte de ellos. Recibir la palabra del Señor. Porque llega un momento que academizamos tanto la palabra que deja de tener ese efecto espiritual revitalizante y edificante para nuestras vidas. Dios es capaz de hablarnos utilizando medios sencillos, sermones sencillos, sermones básicos, porque Dios es así. Una de las cosas que enseñamos en el seminario es la revelación plenaria de la Escritura, que implica que hasta las circunstancias del determinado autor, Dios las utilizó para comunicar su mensaje. O sea, no hay nada en el interlocutor, la persona que está hablando y enseñando la palabra del Señor, que impida o que disminuya el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a esa palabra con indiferencia, vamos a predicar la palabra, pero no, ¿qué va? Fulano es nuevo, es un neófito, ¿qué va a decirme ahora? ¿Qué va a hablar ahora? No, hermano. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Tenemos que tener una posición con respecto a la palabra como la que encontramos en la palabra del Señor, donde se nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es nuestro deseo. Entonces, cuando tú tienes indiferencia a la palabra del Señor, cuando se está hablando de una palabra sana, una palabra correcta de acuerdo a la Biblia, ojo, cuando me refiero a correcto, no necesariamente tiene que ser homiléticamente aceptable. Una cosa es la herramienta comunicativa y otra cosa es el contenido que tú comunicas. A veces nosotros alejamos tanto con la homilética la comunicación del mensaje que las personas no entienden nada. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Estamos hablando básicamente del contenido, de lo que se enseña. Que tenga una esencia para nosotros, que tenga para nosotros importancia. Oseas 4:6 al respecto dice: el pueblo de Israel dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Me han desconocido, dice Jeremías. No quisieron conocerme en otro lado. Comienzan a llenar sus cosas del mundo, su mente con cosas del mundo. Se empiezan a preocupar de esta vida mientras descuidan la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que ir, como mismo digo con la oración, con pasión y deseo, ir a la palabra del Señor con ese deseo y anhelo que tenemos cuando nos falta algo. Yo me acuerdo cuando mi hija otra vez estaba pequeña, ella tuvo una diarrea tremenda. Éramos pastores en La Conchita, tenía 7 meses. Habíamos regresado de un viaje de La Habana, de casa de la familia, y no teníamos agua hervida en la casa. Fuimos a la tienda y compramos un pomo de esos grandes. ¿Se acuerdan? Los pomos esos que no vienen ya no existen. De eso los compramos. Y le dimos agua pensando que el agua esa era purificada, tú sabes. Y comenzó con unos vómitos de diarrea hasta el punto que terminamos regresando a La Habana. ¿Y hasta qué punto? Porque a veces iba para atrás, se quedaba así. Y yo me acuerdo de una de las cosas que nunca se me olvida. Las sales de rehidratación oral hoy son refresquitos y cosas que uno se las toma bien, ¿verdad? En aquel tiempo era las sales aquellas que no se tomaba nadie. Y le hicimos así, le preparamos un pomo de sales a Jocabel para llegar a La Habana. Y se lo tomó como si estuviera tomando un refresco. Y cuando se lo dijimos a la doctora dijo, ¿sabes por qué? Porque le falta en el cuerpo
como ella tiene tanta deshidratación, eso, ella se lo toma con un gusto tremendo. Entonces cuando nosotros experimentamos lo mismo con la palabra del Señor, es porque en algún momento nos hemos alejado y nos hemos alejado, que cuando recibimos otra vez ese impacto de la palabra del Señor nos la bebemos con tanto placer, aun cuando nos pinche, aun cuando nos hinque, la disfrutamos porque estamos tan necesitados de ella. No lleguemos a ese punto, hermano. Veamos la palabra del Señor como algo necesario, constante en nuestra vida. En la lectura devocional que tengamos cada mañana, cada noche, cada tarde, al momento que usted lo haga, pero disfrute la palabra del Señor. Léala, gócese leyéndola. Y cuando venga aquí, no importa quién sea que esté predicando, disfrute, disfrute, porque es palabra de Dios para usted, para alimentarle su vida. Otra de las cosas que tenemos es que en el enfriamiento espiritual hay un crecimiento de la pecaminosidad. En el crecimiento espiritual, en el enfriamiento espiritual, perdón, hay un crecimiento de la pecaminosidad. Una de las cosas que comunicaba con los jóvenes de la iglesia en estos días, estábamos hablando de las elecciones y demás que hacemos. Y yo hablaba de la elección de los amigos. Y una de las cosas que les decía a los muchachos era que tenemos que ver cuando nuestros amigos son necios y cuando son sabios. Y la Biblia nos da muchas características de los necios. Y una de las cosas que nos habla de los necios es precisamente el hecho de que el necio se mofa del pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que usted está dando malos pasos espirituales cuando la pecaminosidad circundante y las cosas pecaminosas a usted le dan risa o de alguna manera usted lo disfruta. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Cuando no empieza a ver algo que es pecado abiertamente como tan malo. No, ya no es malo. Ahora es gracioso. Es chistoso. Pero lo bueno, hermano, es que el pecado ni nunca es gracioso, ni nunca es chistoso, porque en cualquiera de sus esferas y facetas ofende a Dios, contrista a Dios y nos aleja de Dios. Entonces eso no da gracia ninguna. Por lo tanto, una persona que está fría espiritualmente empieza a sentir un acercamiento más a la pecaminosidad, a juntarse con personas pecadoras, a ver contenido pecador, a no filtrar lo que consume, y esto empieza a dejar en ti cada vez más una traza de pecado que cuando haces conciencia estás invadido. Estás invadido completamente. Entonces, procuremos a través de un cultivar de la oración y de la palabra del Señor no caer y sucumbir a la pecaminosidad. Hoy empezamos por una risita de un chiste verde, mañana seguimos. Y cuando viene a ver estamos en una situación aún mucho más triste. Como el caso de Lot. Lot comenzó mudándose fuera de Sodoma y de Gomorra, pero terminó viviendo con ellos. Y solamente la misericordia de Dios lo libró. Entendamos que el pecado es seductor. No podemos ignorar eso. A veces nosotros pensamos en el enemigo como el diablo rojo con cuernos y una cola de flecha. Esa es la imagen que el mundo te vende. Y mire quién te está vendiendo la imagen. El mundo que le pertenece al enemigo. Porque precisamente el mundo quiere, o Satanás quiere que tú le percibas como un ser desorganizado, de feria, de circo. Ignore la verdadera calidad del diablo. Satanás es un ser organizado, estratégico, paciente y es muy efectivo. Entonces nosotros, cuando sucumbimos a esto, haciendo una mayor propensión a la pecaminosidad, estamos poniéndonos cada vez más a tiro de Satanás. Entonces no te sorprenda cuando te implicas cayendo en el pecado. No, la caída en el pecado es simplemente el desenlace de todo ese tiempo que ignoraste. Cómo te ibas acercando cada vez más a la pecaminosidad y no te diste cuenta. ¿Cuánto fuiste abandonando la vida de oración y no te diste cuenta?
¿Cuánto fuiste siendo indiferente a la palabra y no te diste cuenta? Simplemente la caída es el resultado final. Pecador eras hace tiempo. Lejos de la palabra estabas hace tiempo. Lejos de la oración estabas hace tiempo. ¿Ok? Otra de las cosas importantes que vemos del enfriamiento espiritual es que nos relacionamos mucho con el mundo, especialmente un desarrollo por el amor al mundo, y eso lo vimos cuando hablamos del pecado. Otra de las cosas es la disminución del amor por los creyentes. Disfruto más mi andar con mundanos que mi andar con los hermanos en Cristo. Ay, ahí viene fulano, como le gusta hablar de la fe. ¿Cuántos cristianos no he visto yo que el chino llega, y que estaba mencionando Carlos, está en una cola haciendo, y el chino llega y el cristiano si puede esconderse, enterrarse o meterse entre la gente lo hace? Vergüenza deben de sentir. La idea es llegar desde el cárcel y decirle: Dios te bendiga, hermano, estamos orando por ti. Yo no tengo tal vez el valor para hacer los ministerios, hacer lo que tú estás haciendo, pero mi oración es para que tú sigas haciendo. Y que la persona te vea, que tú le saludas y que tú le animas y que tú oras por él. Pero no, hay otros que prefieren acercarse más al mundo. Y comienza entonces a disminuir su amor por los creyentes. ¿Cómo se evidencia esto? Dejando de congregarse. Sintiendo la necesidad de preocuparme por mi hermano. La congregación no es que tú vienes para satisfacer el ego del pastor o de los líderes. Tengo una iglesia llena. Oye, esta iglesia está que se revienta. Soy una estadística más. A lo mejor nosotros hemos proyectado como pastores una idea errada de eso. Pero el congregarse es importante porque otros conocen cuáles son tus necesidades y se llevan esas cargas para orar por ti. Amén. Pero tú coges las cargas y las necesidades de tus hermanos y te las llevas para orar por ellos. Entonces, en congregarse implica un intercambio mutuo de cargas, cristianos con otros. Tú oras por mí y yo oro por ti. Y juntos oramos por los que no están aquí. Por lo tanto, cuando yo no me congrego, no tengo amor por mis hermanos. No es que no tienes amor por tu iglesia, no tienes amor por tu templo, no tienes amor por tu alabanza. No es que no tienes amor por tus hermanos. Porque esa es la idea de congregarse. Esa es la idea de acercarnos y decir: hermano, hay que estar orando por fulano que está en el hospital. Hermano, recordemos a la hija de Mengana que está enferma. Ese es el fin de la oración, ese es el amor que nosotros como cristianos sentimos por los demás. Amén. Pero en una condición de enfriamiento espiritual, eso a nosotros ni nos viene ni nos va. Yo voy a la iglesia a sentirme sabroso, a disfrutar del buen ambiente y regresar. Pero lo que pasa ahí no me interesa. Dado el caso también, el hermano que cayó en pecado dice: yo no digo nada, pero me alegro, porque estaba mal hace rato. Entonces tú tienes que dolerte, tú tienes que tirarte de rodillas orando y llorando por lo que le pasó a esa vida, a ese hermano que es parte de tu cuerpo. Yo no sé usted, pero cuando usted se da un golpe en el dedo chiquito con la pata de la cama, usted le duele hasta la coronilla de la cabeza. Todos se ríen porque a todos les ha pasado en algún momento. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Hay una interconexión los unos con los otros. Entonces yo veo que mi hermano se descabeza, mi hermano tropieza y se cae. Y yo digo: oye, no lo sabía. Estaba al pasar. Uy, ¿por qué no lo alentaba? Pero ¿por qué no fuiste? Eres tan culpable de como los él, con no orar por él, por no cuidarlo. Y eso es simplemente la frialdad espiritual. Por último, la frialdad espiritual empieza a centrar las esperanzas en nosotros, en el hombre. Ahora lo que trae sanidad es la oración mía, cuando yo oro así. Lo que trae éxito son los programas. Yo, mi condición, yo soy el centro. Si no hago yo las cosas, no funcionan. Y comienza entonces tú a centrarse en mí, yo. Tú ves, yo no voy a la alabanza. Y como yo no voy, yo estoy seguro que esa alabanza no va a quedar buena. Es un antropocentrismo religioso. Todo tiene que girar en torno a mí. No, ¿quién te dice eso? Cristo es el centro. Amén. Tú eres un astro más que gira en torno a Cristo. Él es el centro. Si tú no vas, si tú no participas, si tú no tomas acción, no pasa nada. Cristo levanta a otro y lo pone ahí a ministrar y a hacer las cosas. Si tú empiezas a centrarte en ti mismo, en tu apariencia, en tus cosas,
en lo que tú haces, en lo que yo proyecto. Eso es lo máximo. Estás mal. Estás frío como un témpano de hielo. Porque si comienzas a centrarte en ti, implica que no estás asumiendo los riesgos de las cosas centradas en el hombre. Una de las cosas que aprendí en un viaje, escuchando a un hermano dando una conferencia, él hablaba acerca del socialismo. Y esto no es un concepto político, pero para que vean el mismo fenómeno. Él hablaba acerca del socialismo y decía, el problema del socialismo fue dos cosas. Uno, sacó a Dios del sistema. Dos, puso al hombre. E ignoró la pecaminosidad intrínseca del hombre. Por eso los sistemas de gobierno, ya sean socialistas, capitalistas, sucumben bajo la corrupción del hombre caído. Entonces, cuando usted saca a Dios del programa de la iglesia y se pone en usted, está asumiendo los riesgos que implica que usted sea el centro. Porque hay una propensión, no importa la estatura que tengas, a la debacle. A la debacle. Entonces, no es algo que nosotros podemos tener como una opción, centrarlo todo en nosotros. Dependemos de Dios. Señor, me pongo en ti. Voy a aglutinar individuos que sean capaces de aportar al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es para todos. Gloria al Señor. Ya viene la conferencia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es la idea importante. Por último, quiero compartir con ustedes las consecuencias del enfriamiento espiritual. Ya vimos qué nos da. Pero ¿cuáles son las consecuencias del enfriamiento espiritual? Primeramente, el enfriamiento espiritual lastima el santo y digno nombre de Dios. El enfriamiento espiritual lastima el nombre de Dios. Lacera a Dios. Este pasaje que estábamos hablando de 2 de Samuel y que estaba leyendo Carlos, ya el desenlace en el Salmo 51. David cometió adulterio y asesinato y luego lo escondió todo. Y dijo entonces Dios al respecto: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Una persona que está fría espiritualmente es una persona, desgraciadamente, que va a hacer blasfemar el nombre de Dios a los incrédulos. Las personas van a burlarse de Cristo. Las personas se van a burlar del cuerpo de Cristo cuando usted lo vive como un cristiano. Por lo tanto, eso va a lastimar el nombre de Dios. Va a lacerarlo delante del mundo. Va a desprestigiar a Dios. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. La segunda consecuencia es nuestro propio sufrimiento. El enfriamiento espiritual nos trae un sufrimiento, ya sea bien por una condición de apostasía irreversible, en los cuales nos convertimos en enemigos de Dios, de estado permanente, o bien porque en ese sufrimiento padecemos determinadas circunstancias, las cuales nos buscamos nosotros mismos, y aunque se desenlace con una glorificación de Dios y en nosotros volviendo a Dios, ya implicó que tuvimos que sufrir, y deja huellas que dañan no solamente a nosotros, sino también a otros. Y es en el último punto donde dice que también la apostasía o el pecado del enfriamiento espiritual pues trae consigo el pecado y la apostasía de nuestros hijos. Y eso es una cosa muy dolorosa. Nosotros, cuando nos constituimos en cabeza de nuestro hogar, en los líderes espirituales de la casa, sea usted el hombre de la casa, la mujer de la casa, si usted es el elemento espiritual fuerte en su hogar, cuando usted se enfría espiritualmente, su familia sucumbe a él, sus hijos se enfrían, sus hijas se enfrían, y esto implica en apostasía en ellos. Mira qué consecuencias tan nefastas esto. Ahora, la decadencia de la iglesia es otra de las consecuencias importantes. Una iglesia donde sus miembros cada vez más están propensos al enfriamiento espiritual es una iglesia que va en decadencia.
y va en decadencia al punto de desaparecer. Yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos en varias ocasiones y es triste la cantidad de iglesias decadentes. Y cuando usted va al asunto en profundidad, la gran mayoría han sucumbido por la pecaminosidad y el enfriamiento espiritual de sus miembros. Ahora, esto no quiere decir tampoco que una iglesia numerosa sea una iglesia que no tenga enfriamiento espiritual. Puede estar, lo está, con un nominacionalismo y un congregacionalismo latente, pero generalmente las iglesias en decadencia no necesariamente están vacías. Pensamos muchas veces que una iglesia llena es una iglesia victoriosa. No es a veces así. Muchas veces está llena y está vacía igual. Está decadente. Pero muchas veces está vacía y también está decadente. Entonces, de cualquier manera, el enfriamiento espiritual de los miembros de una iglesia van a dañar la estabilidad de la iglesia. No les voy a poner ejemplo por cuestión de tiempo, pero es una de las cosas. Entonces, ¿cuál es, para terminar, la mejor manera de enfrentar el enfriamiento espiritual? Y ahora menos mal que nos estamos enfriando. La mejor manera de enfrentar el enfriamiento espiritual, pues es dando a cada uno de estos puntos que hemos visto desde la perspectiva negativa una parte activa en nosotros. Es decir, estoy orando menos o no estoy disfrutando la oración, voy a cambiar. Voy a volcarme a orar con el deseo de que Dios me hable. Dios nos llene a través de la oración. Si tengo indiferencia a la palabra del Señor, voy a leer cada día más la palabra del Señor, no buscando textos que la peguen a otros, sino como Dios es capaz de confrontarme a mí con ella. Pero voy a ir a ver a los hermanos con amor. Me voy a congregar buscando las necesidades de los otros, visitar, a interesarme por los demás. Voy a buscarlo. Todo lo que hemos visto que se convierte o que es un fruto del decaimiento espiritual, la manera de sobrevivir a esto es fortalecer cada una de estas áreas que están dañadas. Y sobre todo tener una conciencia y honestidad si estamos o no enfriándonos espiritualmente. ¿Me estoy enfriando espiritualmente? No tienes que decírselo a nadie. No tienes que ir por ahí y decir, oye, estoy frío espiritualmente. Tú solo con el Señor analiza así, mira, me estoy enfriando y me he dado cuenta que lo que ha planteado el pastor, estos síntomas que ha dado, los tengo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a seguir enfriando o vas a salir? ¿O vas a salir de esa condición? Ya es su decisión. El pueblo de Israel, con todo y los problemas de decadencia que tuvo, salió. Volvió y se extrayó otras generaciones, pero esa generación salió. David salió de su decadencia y de su enfriamiento espiritual, con consecuencias nefastas que dañaron, laceraron a su familia, al pueblo, pero salió. No dejes que el enfriamiento espiritual llegue a la condición irreversible que es la apostasía. Atájalo a tiempo. Dios le bendiga esta mañana.